Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Cineclub debate virtual del Círculo Psicoanalítico. Ya estamos hoy con la cuarta película de este ciclo, Las pandemias en el cine. Y bueno, ha estado muy interesante las tres participaciones anteriores, las tres películas, por supuesto. Eh, Nos hemos quedado girando en torno a los debates bueno, además de unas excelentes presentaciones, pues con muchas preguntas y muchos comentarios. La particularidad de este ciclo, pues, tiene que ver con que, además de que estamos hablando de las pandemias en el cine, pues estamos hablando en medio de una pandemia que nos tiene muy limitados, con mucha incertidumbre, ¿no? Con muchas expectativas, con miedos, ¿no? Con muchos fenómenos a nivel de lo que sería la psicología de las masas. Este, entonces, bueno, creo que pasar este tipo de películas nos ayuda un poco a reflexionar tanto a nivel desde la parte cinéfila como desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Que este cineclub es organizado pues desde el psicoanálisis, ¿no? Por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y, eh, y bueno, la película de hoy es una película más o menos reciente de 2013, de película de origen oriental, Virus. Tenemos dos invitados. Este, bueno, antes de presentarlos a ellos, mientras se van entrando más gente, pues para los que no sepan o tengan todavía alguna duda, pues seguimos prácticamente el mismo formato que cuando tenemos el ciclo de manera presencial. Es decir, se trata primero de ver la película con la anticipación que ustedes consideren más propia. Algunos la ven muchos días antes, otros la ven el mismo día, un poco antes. Tienen la oportunidad incluso de verla varias veces. Este, eh, después de eso, pues la cita donde estamos todos es justamente a las 7 de la noche vía Zoom, donde entonces es como ese segundo momento donde en este caso tenemos dos presentaciones, como la semana anterior, una especialista en cine y una especialista en psicoanálisis. No quiere decir que la especialista en psicoanálisis no sea también cinéfila o cinéfilo y que el especialista en cine pueda hablarnos desde distintas perspectivas. Eh, Después de la presentación, el de los dos comentaristas, pues viene el tercer momento, que son sus comentarios a través de preguntas y también comentarios son de viva voz, es decir, no a través de chat. El chat lo podemos utilizar para anotarnos, como levantar la mano, para tomar turno en sus comentarios y sus preguntas. Entonces, bueno, esa es la dinámica que les recuerdo porque todavía ha habido algunas dudas en algunos, que si hay que ver la película antes. Hay muchos lugares donde se dan cursos de cine y donde no se ve la película, entonces, pues bueno, vale la pena entonces la aclaración. Bueno, pues voy a presentar a nuestros invitados. Los invitados de lujo, como siempre. Ernesto Román, los voy a presentar por el orden de su presentación. Ernesto Román y Norma Calles. Ernesto Román, él es crítico de cine. Bueno, desde hace mucho tiempo lo conozco y participa en este cineclub, ya tiene bastantes años participando, creo que desde la Reyes Heroles, de la Casa Reyes Heroles.
luego por un itinerato que tuvimos ahí en la Escuela de Cine México-Ruso, justo enfrente de la Casa Reyes Heroles. Luego fuimos a parar a una casa también ahí en Coyoacán, del mismo grupo de la Escuela de Cine. Era un espacio muy curioso porque es una casa donde pasábamos la película en dos salas simultáneas al mismo tiempo y era verdaderamente surrealista porque el invitado se paraba en el quicio de la puerta para que lo vieran de los dos lados de los salones, ¿no? Ese tipo de improvisaciones pues es característica de los cineclubs. Teníamos que hacerlo de una manera muy precisa para que no entrara el eco del sonido de la otra sala. Entonces, pues me fui haciendo casi experto en poner a funcionar los dos DVDs al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí estuvo también Ernesto Román. Luego también estuvo ya con nosotros en la nueva sede, ahí en Coyoacán, en Indesol. Y pues ahora, vía Zoom, también nos va a acompañar. Él es crítico de cine, trabajó muchos años en la Cineteca Nacional, luego también estuvo bastantes años en Incine, y bueno, ahorita me está diciendo que ya está en otro trabajo, en una consultoría que se llama Sergio, en una asesoría donde está trabajando para hacer libros de historia, y a mí me comentaba hace unos momentos, con la idea también pues, por el lado del cine, organizar festivales, ¿no? Bueno, pues él, pues sabe muchísimo de cine, nos va a hablar de esta película, supongo que tocará algunas otras o hará algunos comentarios en relación a este cine de pandemias. Bueno, luego de que termine su exposición, eh, continúa Norma Calles Miramontes. Ella es psicóloga por parte de la Universidad de Guanajuato. Estudió en una maestría y hizo también su formación allá con la gente del Círculo Psicoanalítico en León. Y actualmente pues es docente en la carrera de psicología en la Universidad de León, en el plantel Salamanca, y también pues trabaja como psicoanalista en su consultorio, tanto en Salamanca como en León. Pues bueno, parte de las ventajas, tenemos algunas ventajas con este cineclub a la distancia, es que pues algunas gentes de los estados pues se han interesado en participar, muchas veces este, eh, pues querían venir, ¿no? A participar. De hecho, bueno, Norma ya estaba apuntadísima para el ciclo de Eros y Tánatos, el cual ya estaba listo el programa y tuvimos que suspender temporalmente hasta que estemos ya en lo presencial. Pues bueno, pues vamos a empezar. Tiene la palabra Ernesto Román. Adelante, estimado Ernesto. Bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación y por esta nueva forma de comunicación, ¿no? Así que entramos en una serie de novedades y de nuevas tecnologías. Y pues vamos a ver una película, como ya decía el doctor Montoya, película de Corea del Sur, que ante todo tal vez voy a pecar de optimista o de pesimista. En la segunda parte de la película, cuando se estrenó comercialmente más o menos en 2013, 2014, provocó toda una serie de comentarios, digamos, poco agradables por parte del público, porque hay unas escenas impactantes en esa parte de segunda. En la primera, pues simplemente hay una especie de, digamos, de malestares que van presentando los protagonistas, pero sobre todo en esa segunda parte sí hay cosas muy, muy fuertes que en aquel momento estamos hablando mucho antes de que supiéramos lo que se nos venía. En Corea y en todas las partes donde se exhibió, pues provocó algún pequeño malestar. Esto ante todo, y si no hay nadie que se moleste por esas partes, pues adelante, qué bueno.
La segunda parte que quisiera decir es que ante todo hay que ver la película como una propuesta de alguien, de un creador, de un artista, como le queramos llamar, sobre un tema tal vez imaginado, tal vez inspirado en la vida real, tal vez una combinación de ambas, pero que no lo veamos como una especie de pronósticos deportivos, en qué se equivocó, en qué exageró, en qué le falló, etcétera, sino en una primera instancia pensarlo como qué nos quiere decir de un tema X, que en este caso pues es la crisis de salud, o en otros casos podría ser una película bélica, o una película amorosa, o lo que fuera. Entonces yo creo que la primera recomendación que yo haría es ver esa película como eso, como una propuesta de alguien que nos está diciendo algo de un tema que en ese momento todavía nadie pensaba en lo que se iba a venir. La tercera es una situación que tiene que ver obviamente con la parte que a mí me corresponde, digamos, prioritariamente, por decirlo así, el caso del cine. Es decir, cómo nos va a contar esa crisis, en este caso de salud, el cineasta. Es decir, cómo quiere mostrarnos la enfermedad, la muerte, el caos, el miedo, la fracturación de familias o la reacomodo de familias, o ver el poder, que ese es un elemento esencial en este tipo de películas, digamos. Entonces es más bien esta combinación, digamos, de la historia y de cómo nos las narran. Eso va a ser lo importante, como ha sucedido siempre en estas sagas, digamos, que tratan sobre el tema de la crisis de salud, es decir, cómo eligió, por ejemplo, el clásico Giovanni Boccaccio, en lugar de hacer un recorrido por todas las ciudades medievales y tratar de contar el Decamerón de otra manera, más bien fue encerrar un grupo de gentes y ahí se pusieron a contarse cuentos, por decirlo así. O en el caso, digamos, la clásica de Albert Camus, ¿no? La peste, enfocarnos desde un punto de vista de un doctor, ¿no? Es decir, cada quien tiene una forma de decirnos cómo quiere hablar de un tema que le interesa por X y esta razón. La otra cosa que sí quisiera decir y que es interesante en esta película y que nos muestra cómo los buenos cineastas o cómo los cineastas comprometidos con su sociedad inciden de alguna manera, aparentemente de una manera, alguien diría casi muy modesta o muy sutil en temas muy complejos de su propia sociedad. En la última parte de la película hay cosas que en Corea del Sur impactaron mucho porque tenían que ver con una situación histórica que vivió Corea en el año de 1980. No quiere decir que haya habido una pandemia Corea en aquellos años, sino más bien una crisis política, porque como sabemos, Corea pues ha vivido toda una etapa muy compleja de historia, primero ocupada por Japón, luego el conflicto bélico de los años 50, luego tuvieron un gobierno dictatoriales y a los acontecimientos de 1980, que es sobre lo que hablaría después, porque me pareció un tema muy, muy interesante de cómo en una película que podríamos llamar de entretenimiento, porque viendo el programa que ya se ha pasado, pues cualquiera se podrá dar cuenta que hay muchas diferencias entre el séptimo sello y esta película, digamos, de virus o epidemia, aunque ahora en el mercado negro en México le pusieron coronavirus, pues supongo que para hacerlo un poco más comercial. Entonces yo como de entrada diría esas perspectivas y para platicar un poco más después sobre ciertos temas que sí son muy complejos y un poco polémicos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues creo que comienzo, ¿verdad? Con Sí, el adelante, comentario. Norma. Ok, Sí, pues buenas noches a todos. Gracias también por la invitación. Gracias a todos los que están aquí para compartir este espacio. Y pues bueno, voy a comenzar un poquito con la lectura de mi redacción. Y pues bueno, comienzo. Dice, el año 2013 nos deja la entrega de la película surcoreana llamada Gami Gripe, Flu en inglés o Virus, como oficialmente fue nombrada en el idioma español. Escrita y dirigida por Kim Sung-soo, disculpen que de repente no pueda pronunciar bien los nombres, me cuesta trabajo. Dice, acerca de la proliferación de un virus de influenza AH1N5,
Esta película es realizada a 2 años de ocurrir la pandemia de gripe AH1N1, conocida como la gripe porcina. No sé si ustedes la recuerden. Dice que, pues bueno, que esta gripe fue producto del material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana, y la cual, por cierto, tuvo su origen en nuestro país, y que, pues bueno, sí fue una pandemia que no fue tan letal como la que estamos atravesando ahora. Bueno, pues continúo. Paradójicamente, la película inicia con una advertencia. Esta película no está basada en hechos reales. Y menciono paradójicamente porque mientras se observa el transcurso de la historia, es inevitable no comparar los detalles a la luz del momento histórico actual. La vivencia de la pandemia de COVID-19, comenzando por el brote de virus procedente del mismo país que el COVID, en China. Ahí es donde comienza pues también nuestra historia, ¿no? La primera escena nos lleva a ver el origen de la pandemia, que se desarrolla en la historia. Un grupo de inmigrantes ilegales procedentes de la ciudad de Hong Kong que viaja a Seúl con uno de los pasajeros enfermos. Finalmente, contagia a todas las personas a bordo, provocando la muerte de todos excepto uno, Monsai, quien escapa al momento de ser abierto el contenedor por un par de hermanos contrabandistas que deciden grabar la impactante escena con los cuerpos ensangrentados de las personas muertas por la intención de generar la evidencia necesaria para su jefe en Bundang y recibir el pago por su trabajo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad de Bundang se va desarrollando el encuentro de dos de los protagonistas de la historia, la doctora Kim In-hae y el rescatista Jigu. Kim ha sufrido un accidente, a punto de caer en su automóvil a lo profundo de un pozo en la tierra. Es rescatada por Jigu en una heroica estrategia de rescate que representa un peligro de muerte incluso para él. Desde este momento nos topamos con las particularidades características de la humanidad contemporánea, de las grandes urbes, los avances científicos, tecnológicos y el capitalismo imperante, condiciones que sin lugar a dudas mejoran la calidad de vida de las personas, pero que parece que hemos tenido que pagar con un poco de aquello que podríamos denominar calidad humana. Así, tenemos que al finalizar el rescate, Jigu se acerca a Kim. Aquel, impresionado por la belleza de la joven, intenta entablar una conversación describiéndola que en su historia de rescatista es común que las personas reaccionen de diversas formas por la misma situación de peligro en la que el sujeto se ve implicado. Sin embargo, es interrumpido en su discurso por la doctora, que no emite ninguna forma de agradecimiento por el rescate, aunque haya implicado colocarse él mismo en una situación de peligro, argumentando que eso forma parte del trabajo que él desempeña. Como diría Albert Camus, no es que se necesite dar demasiada importancia a las bellas acciones, ya que se rendiría un homenaje indirecto y poderoso al mal, pues daríamos a entender de ese modo que las bellas acciones solo tienen tanto valor porque son escasas y que la maldad y la indiferencia son motores, mucho más frecuentes en los actos de los hombres. Pero, sin entrar en el gran debate de si el ser humano es malo o bueno por naturaleza, lo que sí podemos apreciar es el enajenamiento que impera en la actualidad, que nos dificulta mirar y apreciar la bondad de los actos humanos o las dificultades que el otro atraviesa. Enajenamiento en las redes sociales, en la vida laboral. En la película no es el único momento en el que puede apreciarse este grado de insensibilidad. La misma doctora Kim es reprendida por su equipo de trabajo al perder en el accidente cierta información valiosa para una investigación. No importan los detalles del accidente, ni el estado de conmoción en el que ella puede encontrarse después de una vivencia tan impactante y traumática, en donde pudo perder la vida. Lo que importa es la información, a tal grado que ella acude nuevamente a Jigu para que él se arriesgue nuevamente y consiga la memoria con la información. Ella queda atónita ante la negativa de Jigu de rescatar su bolso. No comprende cómo es posible que pueda rescatar animales sin objetos, pero por supuesto, el dios Eros es más poderoso que cualquier cosa. Jigu terminará accediendo a realizar la intrépida hazaña para ahora sí poder salvar a nuestra querida doctora. Acto que parece ser más sanador, dando una lectura supuesta emocional de recibir el bolso que en el acto mismo de haber sido rescatada de aquel agujero. Pero este rescate de información quedará en segundo término para el caos que se avecina. Desde que se detecta el caso en uno de los hermanos contrabandistas, comienza a demostrarse incredulidad del ser humano ante las epidemias. Desde
Desde que se informa al hermano sano sobre la presencia de un nuevo virus, el hermano que se enferma, que se llama Bing U, dice, no comprende que hablen de virus en su consanguíneo, ya que él no es una computadora. Hasta las autoridades de Bundang, quienes consideran que las palabras emitidas por los médicos como epidemia es meramente jerga técnica para causar confusión y hacerlos quedar mal, causando risas entre los dirigentes al escuchar la necesidad de una cuarentena. De esta forma, hace aparición uno de los mayores males de la humanidad, la ignorancia, que al igual que la enfermedad, no respetan ni estratos ni posiciones de poder. Las plagas son una cosa común, pero es difícil creer en estas cuando uno las ve caer sobre sí mismo. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre cree que es irreal. Esta es una cita de Camus. Así, los dirigentes se preocuparán más por las consecuencias que tendría la economía al paralizar la ciudad en una cuarentena y con mayor razón, siendo una ciudad tan cerca en la urbe, de la gran urbe como Seúl. Pero la enfermedad no perdona. El efecto de masas comienza antes de que se declare cuarentena. La gente comienza a presentar los síntomas impactantes que empieza a dar noticia de que algo no se encuentra bien en la ciudad. Mientras los dirigentes escapan de la ciudad, la cuarentena es decretada, comienza el pánico, incrementando la crisis y volviéndose más peligrosa la situación. Ahora la amenaza ya no es solamente ese agente externo mutado que invade el cuerpo, ahora también es el otro, preso de las pulsiones que emergen por el efecto del pánico en las masas. Freud nos menciona en su Psicología de las masas las características de estas. Al ser anónima, provoca que desaparezca el sentimiento de responsabilidad. El individuo, al entrar en la masa, queda sometido a condiciones que le permiten echar por tierra las represiones de sus emociones pulsionales inconscientes. Aparece la exteriorización de aquello reprimido que sin duda contiene toda la maldad del alma humana. Al reunirse los individuos, desaparecen todas las inhibiciones y son llamados a una libre satisfacción pulsional todos los instintos crueles, brutales, destructivos que dominan en el individuo como relictos del tiempo primordial. Accidentes automovilísticos, saqueos de supermercados, también escenas familiares, ¿no? Enfrentamientos entre las autoridades y los ciudadanos es lo que comienza a observarse en la ciudad de Bundang. Desde el momento que se da la noticia de la epidemia, sin detenerse a observar si hay niños, mujeres embarazadas, ancianos, los habitantes de Bundang se encuentran desesperados por salir de la ciudad. El gobierno comienza con la implementación de mecanismos insensatos para el control de la epidemia. Campamentos de concentración de personas sin importar el aumento del riesgo de contagio, cortando incluso señales telefónicas y de internet, medidas despiadadas con la justificación de la protección de un número de personas mayor, sustitución del nombre por número, pocos suministros de agua y comida. Mientras esparce el rumor de las personas infectadas, se les sacrifica sin recibir tratamiento alguno. Los médicos comienzan la carrera para encontrar la cura en una vacuna que pueda detener la crisis en que se encuentra aquella ciudad. La doctora Kim participa en esta tarea médica. Sin embargo, ella más que nadie se encuentra contra el reloj al descubrir que su propia hija se encuentra infectada. Hará lo que sea necesario, incluso saltarse los protocolos médicos establecidos para mantener con vida a su hija y evitar que sea sacrificada. Aunque pudiera parecernos que el papel de la doctora la lleva a encontrar la cura y salvar tanto a su hija como a miles de personas, porque recordemos que va en contra de todo juicio o ética médica al preservar a su hija en una zona de no contagio con el riesgo de propagar aún más la enfermedad, realmente la posición de madre que asume es la que termina siendo frente. Una madre que en medio de una gran crisis en la ciudad responde al llamado de cuidado de su papel de progenitora, que su papel de progenitora le convoca, como la describe Recalcati, aquella que responde al grito de la vida no dejándola caer en la insignificancia, ofreciéndole un sostén sin el cual se precipitaría al vacío. Esa madre que brinda sus manos ante la indefensión del ser humano cuando llega a la vida, que permite preservar la vida para protegerla, para sustraerla a la posibilidad de la caída. Lo que la película muestra en las escenas finales es totalmente devastador. Como ya lo decía Ernesto, es una segunda parte muy impactante en la película. Escenificando la maldad humana en todo su esplendor, y aunque
sabemos que es una película de ciencia ficción, la historia nos ha demostrado que somos capaces de llegar a eso. El traslado de Mirre por parte del personal de seguridad hacia la zona de los infectados nos muestra una de las mayores pesadillas y teorías conspirativas que también esta pandemia de COVID que atravesamos se han difundido. La idea de que el gobierno, haciendo un uso perverso del depósito de confianza de las personas y la desaparición de los seres queridos puedan ser salvados, realiza un aniquilamiento masivo de aquellos que son confiados para que puedan recibir un tratamiento y ser salvados. Incluso las personas que aún se encuentran con vida, pero infectadas, son envueltas en plásticos y depositadas en una gran fosa de muerte. Pero algo tan atroz no puede ser ocultado por mucho tiempo, y este hecho termina por ser denunciado por un mismo soldado que se encargaba de la aniquilación de los la aniquilación de los infectados pudiera ser efectuada, al descubrir que su propia madre será llevada a este lugar de muerte, como diríamos coloquialmente, cuando es un ser querido el que perece, pues la cosa cambia. De esta forma, las personas se darán cuenta de lo que están haciendo con sus seres amados y el destino que muy probablemente se avecina también para ellos, por lo cual comienza la rebelión dentro de la zona de control. Nuevamente, escenas familiares para nosotros de la actualidad. Médicos inocentes que luchaban para la salvación de todos siendo atacados en medio del dolor y el furor que atraviesan las personas. Y de nuevo el efecto de masas, la masa que describe Freud, como rebaño obediente que nunca podría vivir sin señor. Tiene tal sed de obedecer que se subordina instintivamente a cualquiera que se designe su señor. Así, tenemos este personaje violento en la frontera de la ciudad, que intenta capturar a Mirre para procurar su propia salvación e incita a los pobladores de Bundang a que acudan a Seúl, simplemente a infectar a las demás personas. Ante esta situación descontrolada, el ministro de Salud, que bueno, yo entiendo que es el ministro de Salud, espero no equivocarme, con el demonio norteamericano susurrando en su oído, ordenará la ejecución masiva de personas. Es sabido que uno de los métodos que se efectúa para el control de las epidemias, como en la pasada gripe aviar que también nosotros atravesamos, es el sacrificio de animales que puedan ser portadores del virus. Pues en esta historia se tomará esta misma determinación, sin importar que no se trate de animales, sino de personas que han roto la cuarentena. Así se dará lugar a una fuerte escena en el filme en donde las personas que se encuentran involucradas, gobernantes, fuerzas militares, pobladores, se enfrentarán a una prueba que expondrá la insensibilidad de los dirigentes. La escena de Mirre a punto de encontrarse con su madre, quien recibe un disparo en un intento desesperado de protegerla. De esta forma, recuerdan que no se tratan de objetos ni de animales, sino de personas, de semejantes, para lo cual, gracias a que dicha población cuenta con un presidente en verdad preocupado por su gente, así como nosotros, quien se enfrentará a cualquier representante de alianzas internacionales con tal de salvar a estas personas que ya cuentan con un caso de recuperación. La niña de esta forma regresa un poco de un caso de recuperación que es la niña. De esta forma regresa un poco de paz en esta ciudad inmensa, inmersa en el caos. Con un futuro aparentemente feliz y sano para los protagonistas, da por finalizada nuestra película. Así como un día no muy lejano, también nosotros esperamos que llegue a su fin esta pandemia, con el mayor número de historias felices. Pero lo que pasa en la película es la crisis que viene después, la que nosotros tenemos que pasar. Historias trágicas de seres amados que pudimos acompañar en los tradicionales rituales fúnebres acostumbrados y las dificultades para la simbolización de pérdidas, estos duelos mal elaborados, las economías familiares que se vieron afectadas y sobre todo la confrontación que tendremos con nosotros mismos, con aquello intolerable que debido a la plaga la represión dejó de contener. Yo quisiera comentar la parte, digamos, final y esto que mencionaba acerca de la situación histórica de Corea. En 1980 sucede una rebelión en contra de lo que ya había comentado, de la dictadura en Corea, que se vivía prácticamente desde el final del conflicto armado en 53. Entonces, en la ciudad de Gwangju, todo un grupo de jóvenes, como siempre, de estudiantes, empiezan toda una rebelión en contra de la dictadura y se unen, afortunadamente, todo un grupo de personas
y la zona de Gwangju se convierte en un foco de rebelión muy fuerte en aquel momento de 1980. Desafortunadamente, pues obviamente era así la eterna historia de David contra Goliat. El pueblo es bastante golpeado por los militares y pese a todo, ahora sí que el gobierno los engaña y les hace creer que van a entrar en negociaciones, que van a aceptar, pero que pues obviamente tienen que implementar toda una serie de situaciones legales para que se lleve a cabo lo que pedían los rebeldes, por decirlo así, de Gwangju. En ese momento, digamos, en la ciudad de Gwangju se vive una euforia, como diría alguien, casi una comuna de París, pero la cual será violentamente reprimida por el gobierno de una manera brutal. El gobierno siempre habló que habían cuando mucho 20 muertos y los historiadores, después de tantos años, han calculado que hay más de 2.000 muertos. Y precisamente la ciudad de Gwangju fue cerrada como precisamente los enfermos y no enfermos en el confinamiento, son encerrados, confinados en una zona. Inclusive la idea de que no tengan comunicación proviene de esa etapa de Gwangju, donde a nadie se le permitió entrar, todas las comunicaciones telefónicas o de qué época existían o de telégrafos o de cualquier otra forma fueron censuradas y no podía nadie comunicarse. Fue un verdadero encierro que hizo la dictadura coreana en Gwangju. De hecho, hay una película maravillosa que se la recomiendo, ojalá la puedan ver, está accesible en algunas plataformas, que se llama El taxista de Gwangju, porque precisamente en un momento un periodista alemán decide como buen periodista ir a Gwangju sin importar las consecuencias de ello, y es apoyado por un taxista que lo lleva obviamente hasta Gwangju, y pues se van dando cuenta de todas las problemáticas que tienen para ingresar a Gwangju, que es precisamente un poco prácticamente una especie de representación lo que va pasando en la película en esta etapa, ¿no? Donde la gente se empieza a rebelar de por qué yo, de por qué trátame bien, y luego vemos las reacciones que inclusive de un militar por ahí muy fuertes, que afortunadamente otro en ese momento media, pero luego se va a convertir en uno de los grandes villanos de la historia. Entonces, esta situación, digamos, logra ingresar al periodista y precisamente logra sacar información de lo que estaba pasando en Gwangju. Y precisamente es un poco esa idea de esta generación del cineasta que en aquel momento tenía 20 años y toda la generación de lo que se ha llamado ahora el nuevo cine coreano, con películas extraordinarias como La doncella, Old Boy, en fin, que muchos que conozcan de cine oriental pues prácticamente viven admirados por esa filmografía que ha revolucionado el cine coreano, surcoreano, desde esa época. Entonces realmente es uno de los momentos para mí más significativos de la película, donde toda esa gente, digamos, intenta cruzar ese puente y con esta situación, digamos, del gobierno que obviamente casi está a punto de masacrarlos de diversas maneras, inclusive con aviones a reacción de bombardeos y todo eso, realmente de una manera es impresionante. Y curiosamente, el ministro que hacía alusión, que es el de salud, aunque realmente queda un poco medio raro, porque puede ser el de salud y puede ser el de defensa, porque es el que ordena también la represión inicial, los primeros disparos, digamos, en el puente, que inclusive cede mucho a las presiones norteamericanas. Para esto tampoco hay que olvidar que Norteamérica ha sido como el padrino de la Surcorea y del nacimiento y toda esa etapa prácticamente desde la rendición de Japón en el 45. Entonces realmente el personaje, cuando uno lo ve y compara uno con el dictador que había en aquel momento en la Corea, pues es prácticamente el mismo dictador, pero un poco más envejecido. El dictador, digamos, en aquel momento tendría unos 40 y tantos años, y este personaje pues ya anda por los 60 más o menos. Entonces, pero si uno los compara y uno dice, ay, son iguales, ¿no? Eso me parece impresionante. Lo otro que quisiera remarcar en la parte de cine es estas situaciones que en algún momento podrían ser como tal vez y creo que es una de las partes más estresantes de la película, que a diferencia, digamos, de otras películas, gracias a los personajes o por culpa de los personajes, por decirlo también de alguna manera,
estamos siempre casi en la cresta de la ola, ¿no? Empieza con ese carro hundido, una especie de pozo ahí que es medio sin fin, donde se va el auto y están a punto de irse los protagonistas. Luego ¿cómo se llama? El bombero, que es bombero voluntario, pues le toca vivir con la chica y con la doctora y con su hija en este local comercial, en este mall comercial, que realmente es toda una pesadilla de cómo intenta salvarlos y de sobre todo que aquí entraría alguien, una parte que me parece también interesante de este tipo de películas y que, bueno, lo voy a dejar para un poquito después. Pero digamos, gracias a esos personajes siempre estamos en la cresta de la ola, luego en la situación del confinamiento, donde, como ya se mencionaba, pues la madre tiene que elegir entre convivir con su hija enferma, con todo lo que implica, y ocultar obviamente toda esa situación, ¿no? Y luego, pues, lo que vemos ya un poco al final, y pues esperemos que ya todos hayan visto la película, para no contar spoilers, como se dice, pues la niña no está muerta, y sin embargo la llevan casi a una especie de depósito de cadáveres, pero que no son tan cadáveres como ya vemos, y que es para mí una de las cosas más impactantes cuando, sobre todo esa escena, por eso yo no quería mencionarla, pero ahorita que ya, pues espero que ya todo el mundo la haya visto, esa escena cuando vemos la grúa con todas estas bolsas que sabemos que hay cuerpos adentro ahí, y la deja caer, pero además el cineasta en un gesto realmente de verdadero impacto para el espectador, pone la cámara abajo. Entonces nos vienen todos esos cuerpos encima. Eso me parece impresionante. Y luego, pues obviamente a través, digamos, del bombero y de la doctora estaremos como en los dos polos en conflicto, por decirlo así. Los que están en la calle, medio enfermos, medio sanos, tratando de sobrevivir, tanto por ellos como por sus seres queridos, como la doctora que está conviviendo, por decirlo así, con el poder. Entonces, digamos, esos dos puntos de vista se me hacen impresionantes y claro, elevan la atención de la película porque vamos viendo, por un lado, la cerrazón de unos y la impotencia y los intereses internacionales y de todo tipo que se mueven. Y por otro lado, vemos ahora sí que la lucha prácticamente natural y casi anárquica de aquellos que simplemente se lanzan a correr, sobre todo con esto que ya se mencionaba del hijo que lleva a su madre, que va en una silla de ruedas, que es verdaderamente impresionante y que luego muere por un balazo, casi como una especie de ironía de la vida. Y luego, pues obviamente van a estar en la parte, esta escena que a muchos no les gusta por ser un poquito melodramática, cuando la madre, la niña dice, no disparen a mi mamá, ¿no? A mucha gente no le gusta esa parte de melodrama, pero bueno, eso ya son cuestiones personales. Pero que lleva a un punto que era lo que ya mencionaba anteriormente y que en sí todas las películas de estas crisis, digamos, de paz, de salud o de lo que sea, implican, ¿qué significa el poder? Alguien tiene el poder, ya sea por todo tipo de razones, porque tiene un conocimiento, porque tiene un poder político, implica un poder sobre los demás. Es decir, hay alguien que dice, prefiero que se mueran 100 a que se contaminen 1000. Y entra esta especie de chiste que se hace sobre los campos de concentración judíos, de que un muerto es trágico, pero 100 es una estadística. Aquí entra verdaderamente esa situación del poder, es decir, estamos viendo de gente que decide que por ciertas situaciones de compromisos internacionales, de lo que sea, está decidiendo sobre una serie de vidas que pueden ser tal vez muy pobres, tal vez tener todo tipo de problemas emocionales, lo que sea, pero que sobre ellos está decidiendo una especie de Big Brother. ¿Quién decide casi quién vive y quién muere? Estamos casi en la época del circo romano, del dedo abajo, el dedo arriba. Y sobre todo también entra la situación que a mí me impacta mucho de una madre o de una joven, más bien, o de una mujer, que cuando está en el puente se empieza a desvestirse, abre la blusa y muestra su cuerpo que no está infectado. ¿Por qué? Porque todos sabemos desafortunadamente que todos tenemos como dos profesiones, ¿no? La de nosotros propia y la de doctores, que decimos, mira, pues te ves como un poquito mal, estás un poquito pálido, vete a tomar esto, es decir, la automedicación es como una especie de parte de nuestro imaginario ya. Entonces, realmente entra esta situación de la apariencia, ¿no? Tenemos que estar aparentemente sanos y luego pues ya
tenemos toda esta saga que tenemos encima de nosotros, que hay que estar delgado, hay que ser joven, hay que tener toda una serie de formas de ir como al gimnasio, porque si no, pues estamos un poquito mal, estamos pocos faltos de salud, tenemos que ser veganos, porque si nos echamos unos tacos de canasta, pues estamos mal, en fin, toda una serie de situaciones. Entonces tienen que ver con todas estas situaciones, alguien diría del estilo de Michel Foucault, sobre el poder, ¿no? Y además sobre un poder ya introyectado, ¿no? Porque en ese aspecto uno llega a preguntarse, sobre todo cuando uno ve al bombero que es voluntario. Ahora sí que llamémosle así exageradamente, y estoy esquematizando y exagerando, por su culpa pierde a la niña casi 2 veces, una en el mall y otra en el puente. Y uno dice, pero ¿qué no puedes dejar a tu trabajo que tú ya tienes como introyectado, que tienes que ayudar a los demás? Pero realmente la que tienes que ayudar es a la niña que está a tu lado, igual que la madre, ¿no? Cuando la madre le hablan y no puede conseguir una canguro ni a su mamá, no duda y se lanza. Alguien diría, bueno, efectivamente está haciendo un bien colectivo, pero tal vez a lo que más quiere lo está desatendiendo. Afortunadamente, pues bueno, que esa es otra de las cosas que logra la película. Hay una evolución de los personajes hasta llegar a un punto donde probablemente, que eso es un poco también estas películas que hacen, y obviamente es un poco tal vez la intención de todos los cineastas y autores de este tipo de obras, que llevan al ser humano a situaciones límites para de ahí intentar un renacimiento, ¿no? Esta pareja final que, digamos, si aceptamos los finales felices más o menos, aunque no tal vez no nos guste a muchos, pueda plantearse más bien ese renacimiento como de pareja, el de entender que puede luchar por quien alguien que apenas conoce, que realmente conoce a través de una foto y de un intercambio, que mi mamá es realmente mi mamá y que yo tengo aquí su teléfono, etcétera, y de una mujer que hasta el final, al final, le da las gracias por algo. Entonces es como una especie de, alguien diría, y eso es un poco lo que han hecho todos los autores de novelas, cineastas, etcétera, inclusive hasta pintores, de que se plantean que después de esta crisis puede haber un renacimiento. Yo hasta ahí llegaría por el momento. Sí, bueno, esta imagen que comentabas, Ernesto, que es muy impresionante, la de la grúa dentro de ese estadio de fútbol, ¿no? Recogiendo los cuerpos, ¿no? De una manera escalofriante, ¿no? Y la cámara vista desde abajo que pues nos hace sentir como espectadores que nosotros estamos ahí metidos también, ¿no? Permitiendo ahí como una identificación pues, con esos gentes que están, ya algunos muertos y otros están agonizantes en una escena que pues es un auténtico genocidio que nos remite al holocausto judío, ¿no? Esta cuestión del exterminio masivo de aquello que consideran no es puro y que está contaminado, ¿no? Iba a decir antes de que se me cortara la comunicación que a diferencia de las anteriores películas, eh, en esta película no aparece, creo que en ningún momento, la palabra o la referencia a Dios, ¿no? Es decir, es la ciencia la única responsable que puede evitar el desarrollo de la pandemia, pero en contraparte aparecen pues, los malos, que son los políticos, algunos de los políticos, que son fríos y desalmados, ¿no? Que no experimentan nada. La doctora parece que se encuentra en ese dilema ético, ¿no? Entre el vínculo sanguíneo, ¿no? Y su deber de seguir investigando, ¿no? Y de incluso tener que decidir, ¿no? Si a un paciente se le separa o se le aísla o no, ¿no? Eh, Creo que eso también lo pudimos observar como fenómeno cuando empezó violentamente la pandemia en Europa, en Italia, que no alcanzaban los respiradores para los pacientes que estaban ya en una fase pues, que podían morir. Se tenía que elegir quién iba a morir, ¿no? Por probabilidades, pues los jóvenes eran los que podían sobrevivir y entonces se enfrentaba mucho uno a ese dilema ético que pues yo creo que sigue hasta la fecha como un temor, ¿no?
Bueno, pues Norma, no sé si quieres comentar algo en relación a lo que comentó Ernesto, o empezamos con las preguntas del público, las participaciones del público, Norma. Yo creo que estaría bien si escuchamos a los participantes. Bueno, hasta ahorita nadie se ha anotado. Puede levantar la mano o anotarse en el chat. Alberto, ahí, si te fijas ahí con las manitas levantadas, ya las puedes ver. Está por ahí ZT Blade, no sé quién es. A ver, igual si levantan la mano así de levantarla físicamente, para que Alberto los vea. Ofe es la segunda y Marisela es la tercera. ¿Quién levantó primero, Ofelia o Laura? ZT, no sé quién es. Laura, es Laura, ¿verdad? Laura, adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues no sé si ustedes han escuchado, pero mucha gente dice que, inclusive yo lo he dicho, que estamos viviendo, que parece que estamos viviendo lo de una película, que ya la ficción se volvió realidad, ¿no? De hecho, a veces yo lo pienso y lo he dicho. Ya en el momento de estar viendo la película, pues de alguna manera me sentí identificada por lo que está pasando en México y en el mundo. Y bueno, en la película al final de todo, el tema es el virus y cómo se contagia, pero a veces veo que, bueno, que el drama de la película es tanto que particularmente yo tiendo a olvidarme del tema del virus y entonces ya me enfoco en la actitud de los personajes, que es lo que justamente comentaba Norma y Ernesto, o sea, que hasta dónde puede llegar el límite, hasta dónde puede llegar la acción de los humanos, ¿no? Que ya se olvidan de ese sentimiento, de dar las gracias, de todo lo que, pues esa parte humana, ¿no? Que tenemos. Entonces yo ya como que me enfoqué en cómo actúan los personajes en cada escena. Y bueno, también lo que yo veo en la película es la toma de decisión. Cuando la doctora pues tiene que decidir entre, como tú dices, Alberto, entre seguir investigando y decidir si alguien tiene que ser separado. En este caso también tiene que decidir por su hija, no sabe que está enferma y ella tiene que seguir investigando y de alguna manera también tiene que dejarla. Entonces, es la toma de decisión, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y entonces también lo que resalta en la película es que en un momento de caos, una toma de decisión equivocada, pues se puede afectar no solo a uno, sino a cuántas personas se pueden afectar. Y eso se ve pues en el momento de la toma de decisión que hace el presidente y que luego los políticos también lo están de alguna manera, lo están subestimando. O sea, yo lo veo así como que al presidente lo subestiman y lo hacen a un lado de repente y él tiene que estar luchando por, por sobresalir y dar a entender dar a entender a la gente que él es pues la mayor autoridad, ¿no? Y que finalmente él pues va a asumir la responsabilidad de su decisión. Entonces yo creo que ahí también es que el punto importante que deja ver esta película es la toma de decisión en que nos podemos encontrar en un momento dado y está en el límite, ¿no? De saber hacia dónde nos vamos y hacia un lado, hacia otro. Y pues pensar hasta dónde puede impactar la toma de una decisión buena o mala. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, es un momento que, bueno, tal vez la película que vimos la vez anterior, la de Vincent Price, ¿no? Se presentaba, incluso se suscitó cierta polémica cuando Morgan, el doctor Morgan, decide hacer una transfusión a la mujer que aparecía que estaba contaminada, pero que todavía podía salvarse de ser un zombie, ¿no? Y que pues no le pidió permiso para tomar la decisión de hacer la transfusión y hacerla y salvarla de alguna manera, ¿no? En este tema de las pandemias, pues aparecen situaciones así. Los médicos muchas veces tienen que tomar las decisiones porque están solos con los pacientes y están en manos de ellos
y en otros momentos pues también los políticos son los que tienen que decidir los caminos para cómo ayudar o no ayudar a la población, ¿no? Pues no sé si quieran contestar algo, Ernesto, Norma, o pasamos a la siguiente pregunta y después retoman las preguntas. Que pregunte. Norma, igual. Bueno, Sí, está bien. Ofelia, adelante, pon tu micrófono. Ofelia. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Ok, hola, buenas noches. Buenas Bueno, yo noches. quiero comentar, yo he visto las películas con mi familia, tengo 2 adolescentes y pues precisamente esta película que estábamos viendo de Virus, como dicen, como empieza con basada en hechos no reales y el impacto que les genera a ellos, ¿no? Como, ¿en qué año se hizo? Y revisar la película y las similitudes que vivimos ahora con la película que vimos, ¿no? Algo que sí vi que es como común en 3 de estas 4 películas, a excepción del séptimo sello, en todas se mata a la gente viva. O sea, tanto en la pasada, que fue el último hombre sobre la tierra, que los echan a un precipicio y ahí los dejan o los queman. En el año de la peste, que igual les echan un líquido verde y los van recogiendo en la calle, no se cercioran si están vivos o muertos, simplemente los van recogiendo para acumularlos y echarles esas espumas verdes y enterrarlos, ¿no? Y este último también, que es un estadio, todo eso creo que es tanto impactante para mí como para mi familia. Y me hace recordar este hecho lamentable que hubo con esta pandemia, ¿no? Fue de una señora que entra desesperada al hospital queriendo saber de su familiar, de su sobrino, de su hijo, y que empiezan a grabar cómo tienen todos los cuerpos ahí de las personas que ya están fallecidas, ¿no? Entonces, sí vi esas similitudes en las películas, las mesas redondas que hacen los políticos, entre médicos, entre la desesperación. Y bueno, pues ese era mi comentario. Ok, muchas gracias. Bueno, estaba Marisela y después Carmen. Marisela, te escuchamos. ¿Puedes poner tu micrófono? Marisela, no está prendido. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Yo quiero comentar, bueno, a mí me parece que la madre siempre es un personaje egoísta, siempre, porque antes de que ella se entere de la pandemia, le pide al rescatista, ¿no? Ay, salva mi bolsa y no me ve mi falda, ¿no? Y también hay el personaje que quiere extraerle la sangre a la niña, el malo, ¿no? Uh-huh. La madre hizo lo mismo con el paciente inmune, ¿no? Con el que sobrevive del vagón, del migrante. Le extrae la sangre y se la pone a su hija, y de esa manera su hija se hace inmune. Entonces yo creo que estos 2 personajes en algún momento son iguales, porque hacen lo mismo. Y la madre tomó, vaya, uno dice, fue evolucionando y en su toma de decisiones ya en la pandemia, pero desde antes, cuando está en el coche, ella es muy egoísta, y cuando busca al rescatista, lo busca para que vaya por su bolsa. Entonces, ese era mi comentario, que los 2 personajes son igual de perversos, malos, egoístas, pero en la película como que nos muestran que la madre lo hace por su hija, ¿no? Y el otro lo hace por mal, por loco. Y ya. Sí, bueno, es interesante tu opinión, ¿no? O que tal vez podríamos pensar en realidad a todos los personajes de la película como en la vida real, ¿no? Como estamos pasando de alguna manera todos esta pandemia, como un antes y un después. Antes de que se manifestara, uno podría decir, esta mujer es una histérica,
¿no? Y qué le ve él, ¿no? Porque, bueno, parece que para los estándares coreanos, pues es bastante atractiva y sí, no es bonita, pero él queda en un estado de fascinación, ¿no? Y ella como despreciándolo, ¿no? Dándose a desear, ¿no? Incluso maltratándolo, ¿no? Y yo creo que, bueno, aparece la otra faceta, ¿no? Que es su faceta como científico, ¿no? Como que al final de cuentas ella se acuerda que tiene una hija, especialmente cuando pues entra todo en caos, esa niña que por otro lado nos pone a todos de nervios, ¿no? Tiene su papel es muy curioso, ¿no? Tal vez la película no sería tan dramática si no aparecía esa niña en ese estado de indefensión permanente, pero que además parece que siempre va a buscar donde está el peligro, ¿no? Como tal vez como todos los niños, ¿no? Una atracción ahí como hacia aquello que despierta curiosidad, como esta presencia del indocumentado, ¿no? Que ella es la que se le acerca, ¿no? Y es lo que le lleva a que se infecte, ¿no? Después, pues bueno, ella es la que va a ser la que va a salvar también a toda la población, paradójicamente. Estaba Carmen pidiendo la participación. Carmen, adelante. Hola. Yo en el transcurso de la película me sentí muy acompañada por la niña. Tanta atención y contenido que uno le pone en función de esto, de cómo algo se dice sobre lo que estamos viviendo. Pero cuando Ernesto haces el señalamiento de esta situación específica de 1980, hijos, lo sentí de otra manera. Es así como, híjole, creo que en eso ni la niña me hubiese podido acompañar. Qué terrible que un evento que no tiene que ver con la pandemia me haga vibrar más que la pandemia misma. A la vez, escuchando a Laura, en esta situación que comenta de los hospitales, a mí me tocó muy pronto el quédate en casa sin saberlo, porque a mí me dio gripe muy principios de marzo, cuando todavía no estaba oficialmente en México el quédate en casa. Entonces, estos sucesos dolorosos, desgarradores, de la gente que tiene que tocar puerta en hospitales, pues nada más me ha tocado por videoconferencia, ¿no? Pero bueno, ahorita escuchando a Laura, pues sí, efectivamente, ahora sí por transmisión oral, es terrible pues los acontecimientos que les tocan, algunos muy diferentes a lo que nos toca a otros, pudiendo quedarnos en casa. Ok. Araceli Zamora. Sí, yo quería resaltar un elemento que ponen en la película, y es que las personas que se contagian mueren en 36 horas. Entonces, este elemento nos hace ver una sociedad que la historia honda, ¿no? En cómo una sociedad, el miedo contagia más que la propia pandemia, ¿no? Porque este factor de 36 horas se mueren, yo creo que desata todo este terror que mata más que la pandemia, ¿no? A lo mejor también decía yo, bueno, parte de no decirnos qué está sucediendo, ¿será que no quieren que tengamos miedo? ¿Qué factor político será? ¿No? De que finalmente sí nos enteramos que algunos datos son falsos. No sé, de alguna manera esta situación me puso a pensar qué realmente está pasando, ¿no? En esta película justamente se retrata cómo el miedo contagia más y mata más que la propia pandemia. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias.
Sí, es interesante, ¿no? Todo este tema de qué tanto nos dicen la verdad y qué tanto nos la ocultan, ¿no? En la misma película, como en otras películas, como El año de la peste, que alude muy bien a México, casi de manera también visionaria, pues se maneja esta idea de que hay que evitar que la población entre en pánico, ¿no? Y de hecho, pues puede ser incluso también una propuesta, una idea hasta bastante perversa, ¿no? Porque se puede decir, pueden salir, no hay problema, y con eso se puede ganar cierta popularidad, pero el virus se sigue extendiendo, ¿no? O decir, no salgan porque esto está terrible, ¿no? O ya no hay salvación, todos nos vamos a contaminar, ¿no? En una situación así aparece justamente ese miedo, ¿no? Ese estado de pánico, ¿no? Bueno, Norma hacía referencia a Psicología de las Masas, que es un texto muy interesante para pensar todos estos fenómenos sociales, cuando la masa pierde al líder, ¿no? Que es el que tiene este efecto de pacificador, de hacernos sentir, de hacer sentir a las masas, a los grupos, que todo está bajo control, ¿no? Cuando a lo mejor, pues como explica Freud, en una guerra, ¿no? Cae el coronel, ¿no? Cae el capitán, el que está, el general, el que está dirigiendo el combate, y entonces en ese momento es como perder la cabeza, entonces viene un estado de caos, ¿no? Y de pánico, ¿no? De donde todo el mundo sale corriendo, ¿no? Bueno, Ernesto, ya hay suficientes preguntas. Norma, ¿quién quiere contestar o abordar alguna de estas temáticas tan interesantes? Bueno, si quieres voy yo. Adelante, Ernesto. Bueno, yo creo que aquí entra el problema que precisamente han analizado mucha gente, por ejemplo, como Susan Sontag, de que la enfermedad es ante todo una visión social. Es decir, un poco lo que aludía anteriormente, de que todos tenemos una serie de supuestos conocimientos o percepciones de los demás y que obviamente en una situación de crisis de salud se aumenta. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver signos que probablemente no existen, que solamente están en nuestra imaginación por lo que uno ha oído o que le han dicho, porque ahora también entra el problema de que, como han analizado ya muchos teóricos de la comunicación, tenemos una sobresaturación de información. Y no quiero, como dice, atacar a nadie, pero muchos de los famosos influencers, youtubers, pues de repente empiezan a decir que toman ciertas bebidas y eso les cura del cáncer o les cura de 20 cosas, si en realidad, y uno sabe que detrás, digo, algunas gentes tenemos esa, digamos, duda de que en realidad si esas, digamos, menciones no están pagadas por ciertos productos, lo cual evidentemente es cierto, ¿no? Pero obviamente nunca lo declaran y de repente empiezan a decir toda una serie de recomendaciones, de informaciones. De hecho, inclusive, por decir un nombre, hay un famoso cantante español que dijo que esto del coronavirus pues era un invento y que él no iba a usar este cubrebocas, que realmente se entra en esto que se llama la cultura de la conspiración, ¿no? Que desafortunadamente pues el mundo nos ha enseñado, como dicen el refrán popular, la mura no era arisca, pero nos han pasado tantas cosas que a veces uno lo entiende cuando está dentro del poder uno, de alguna manera, que pues saber todas las cosas que existen, pues realmente podrían, realmente el exceso de conocimiento, de información, que no de conocimiento, puede ser a veces caótico, sobre todo si nos llega como en forma de tsunami, porque volvemos a lo mismo, cómo nos informan las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien que tiene un conocimiento médico le diga, mire, la sintomatología de esta enfermedad es de esta manera o no llegamos a tanto, y otros que no entendemos o que somos hipocondriacos y nos da un catarro y ya creemos que tenemos coronavirus y que mañana nos vamos a morir. Que eso, por eso también no quería poner esa parte en mi comentario sobre la película, porque realmente era lo que decía sobre el final feliz, ¿no? Es decir, cuando llega una pandemia,
¿qué somos? ¿Optimistas o pesimistas? Es decir, ya llegó el apocalipsis y de aquí ya nos vamos del mundo. Ahora sí, como hay otra película maravillosa que se llama Un amigo para el fin del mundo, pues ya buscamos un amigo y con él nos vamos a despedir porque ya esto se acabó. U otros, como de alguna manera es la película anterior que vieron ustedes con Vincent Price, basado en la maravillosa novela de Richard Matheson de Soy Leyenda, que tiene, por lo tanto, varias versiones, todas en ese aspecto, ¿no? De un hombre que decide luchar a pesar de que esté solo. O sea, esto no me mata. Volvemos a la famosa idea de Hemingway, ¿no? Me podrán vencer, pero no me podrán derrotar, ¿no? Entonces, frente a eso también las películas de este tipo nos plantean esa pregunta. ¿Nos va a llevar a todos? Como es la famosa película en otro sentido, de una situación nuclear, la película de Stanley Kramer, La hora final, donde precisamente pues todo el mundo ya se va a morir. De hecho, están repartiendo pastillas para que uno se muera y no empiece uno a padecer las cosas propias de una situación nuclear, y que pues ya el mundo se acaba, u otros que, como han planteado otras películas, o una maravillosa novela de Jack London, de que podemos seguir luchando. O sea, vamos a luchar y casi vamos a volver como el planeta de los simios, ¿no? Una especie de vuelta atrás, ahora sí volvemos a la piedra y todo eso, pero seguimos luchando, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas más problemáticas de este tipo de cosas, ¿no? De que si somos optimistas o no, o pesimistas, ¿no? Y al final, ¿hacia dónde vamos? Y la otra cosa que quisiera mencionar es algo que ya se ha mencionado aquí en referencia a los hospitales, que creo que es una cosa muy interesante que plantean este tipo de películas de crisis, digamos, sanitarias. Es decir, ¿qué tanto nos tenemos que separar de los seres humanos que amamos? Es decir, porque abrazar a alguien que está enfermo, sabiendo uno que está supuestamente sano, es prácticamente un suicidio. Pero también, al menos en cierta literatura popular médica, se dice que lo que necesita un enfermo es como compañía, que alguien le diga, aquí estoy. Inclusive en algunos relatos que pues, se ha convertido, y por eso precisamente uno de los grandes libros de Susan Sontag se llama El SIDA y sus metáforas, ¿no? La gente que padeció SIDA, sobre todo en los momentos iniciales de ese tipo de padecimientos, nadie los quería tocar. Hay un documental maravilloso sobre Rock Hudson, donde decía que él estaba enfermo ahí en su cama, ya obviamente terminal, y decía no tocar. Y el pobre enfermo lo que quiere es, decía una anécdota maravillosa, quería que le rascaran la espalda, ¿no? Pero todo el mundo le tenía miedo. O sea, tenemos miedo al otro, que eso es un poco inclusive cuando en todas las historias que hay sobre la famosa muerte negra que sucedió en el medioevo, y que es donde está la inspiración, desafortunadamente, de Giovanni Boccaccio, decían que la gente se separaba, las familias salían huyendo, o lo vemos también en el diario de la peste, de Foe, ¿no? Que todo el mundo ya no quiere convivir con otro, pero al mismo tiempo todos nuestros sentimientos hacia la pareja, hacia el hijo, hacia mi padre, o hacia el ser humano en general, lo tenemos que abandonar, ¿no? Por eso y aquí tal vez voy a hacer un spoiler tal vez de una película que esté programada, y si no está programada, pues ojalá la programen, a pesar de que yo creo que es un poco difícil, que se llama El usar sobre el tejado, de Jean-Paul Rappeneau. El usar sobre el tejado, de Jean-Paul Rappeneau, que está basada en una novela de Jean Genot, que trata sobre una pandemia, digamos, en la Francia del siglo XIX. Y hay un momento en la película que tiene, para mi gusto, muchas fallas, pero esa escena para mí es impactante, donde pues llegan a una especie de poblado tipo medieval, ya saben, perdidos así entre la montaña, en todas esas cosas. Y van dos personajes, uno es Olivier Martínez, el otro es otro personaje, es un actor francés, y llegan a una casa, obviamente, donde van encontrando pues, gente que es moribunda o muertos ya de la pandemia. Y de repente el hombre que acompaña a Olivier Martínez se lanza sobre un enfermo y lo empieza a masajear, le da una bebida, etcétera, etcétera. Pese a que sabe que ya prácticamente ese personaje va a morir, ¿no? Pero como se sabe después, y eso es lo maravilloso en la novela y también en la película, ese hombre es un doctor. Y cuando sale, ese doctor se muere. Pero él fue un doctor
por decirlo, hasta el último de sus pacientes. Eso realmente creo que es una de las cosas maravillosas que plantea este tipo de películas de pandemias o de situaciones de este tipo, la famosa distancia, ¿no? Sobre todo cuando hay una distancia con un ser humano que puede ser obviamente muy cercano o simplemente un ser humano, y si nos acercamos o nos alejamos diciendo, bueno, que se mueran los que se tienen que morir, yo no me quiero morir, ¿no? La supervivencia ante todo, ¿no? Pero yo creo que plantean esta película, sobre todo por eso me gusta esa escena del soldado salvando a su madre en una silla de ruedas, ¿no? No le importa. O la madre que tiene a su hija ahí en el encierro junto a ella y trata de, en lo posible, de que nadie sepa para que no la separen, ¿no? Eso creo que para mí es una de las cosas que va dejando la película muy interesantes, aunque tal vez en el macro no coincida tanto con la película, pero en esos pequeños detalles, como dice, que conforman a veces la cotidianeidad, es donde me fascina, y eso era lo que quería comentar. Sí, esta cuestión de la médico, ¿no? Que tiene esta doble situación. Por un lado parece como una mujer fría y por otro lado parece una mujer totalmente entregada, ¿no? A sus pacientes, incluyendo a su hija en cierto momento, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos visto mucho con muchos médicos, muchos enfermeros, muchos paramédicos, ¿no? Que Rawan consideraba, bueno, en la conferencia que dio la otra vez, los que están en el primer frente, en el primer frente de batalla, ¿no? Que ahorita son en realidad los verdaderos terapones, los verdaderos terapeutas, porque los psicólogos, los psicoanalistas, pues estamos trabajando la mayoría a distancia, ¿no? Entonces, pues esos pacientes están siendo acompañados y de alguna manera están acompañando a ese, sabiendo que se pueden contagiar, muchos han muerto, entonces hacen una especie de sacrificio, ¿no? Heroico, que lo podemos ver en la película, ¿no? Del otro lado, contrariamente a los que se están sacrificando, están los que sacrifican, ¿no? Que aparecen con esa frialdad perversa, ¿no? Dando simplemente cifras, calculando cuántos muertos puede haber más, ¿no? Y con la sangre fría, ¿no? Bueno, Norma, adelante. Bueno, pues yo creo que, pues siguiendo un poquito los comentarios que mencionan y pensando un poco en la clínica, ¿no? Las crisis, cuando una persona atraviesa una crisis, y lo vemos en los pacientes, o yo lo veo en los pacientes, pues es un momento muy, pues muy paradójico, no sé, porque pues una de las recomendaciones que se puede hacer es que en los momentos de crisis no es el mejor momento para tomar decisiones, puesto que se ven alteradas muchas funciones, ¿no? Como lo podemos ver, pero también es un momento en que se deben de tomar decisiones. Por ejemplo, la película lo presenta en el caso de la epidemia. Yo no sé, y también son momentos pues que nos hacen detenernos y pensar también en dónde estamos parados, y creo que la película también convoca eso. Marisela hacía un comentario muy interesante, ¿no? Del egoísmo, a lo mejor de la doctora, comparado con este personaje que al final va dirigiendo ahí como la escapatoria a Seúl para contagiar a las personas. Yo no sé si el motor sea el mismo, ¿no? Aunque a lo mejor los actos parecen así, porque precisamente nos hemos detenido también con esta pandemia a pensar en, en qué lugar nos encontramos pues como humanidad, cómo hemos sido, no sé, cómo esta parte de la convivencia también ha sido raptada, ¿no? Por el día al día, por todo lo contemporáneo, por toda esta enajenación en redes sociales, en trabajo, y cómo vamos dando prioridad a esas cosas, ¿no? Como bien lo decía Marisela, cómo eh, esta doctora se alegra más al recibir su memoria y su bolso que incluso cuando le han salvado la vida, cómo los colaboradores con los que está trabajando no emiten ningún comentario, sino una represión al haberla perdido, en lugar de a lo mejor estar contentos de que lo siga acompañando, ¿no? Entonces, yo creo que también eso nos ha estado como moviendo,
Y bueno, también retomando un poquito a Freud en Psicología de las Masas, pues él dice que también se ve alterado el razonamiento, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, que también esta alteración del razonamiento es sumamente peligroso. Leyendo el ensayo de Zizek, no sé si por ahí ustedes pudieron leerlo porque estuvo ahí circulando como en redes sobre, así lo titula Pandemia, cómo esta alteración del razonamiento se ve muy marcada, y él dice en una cita que por aquí la escribí porque de verdad me llamó la atención, y dice: piensen en lo ridículo que es comprar excesivamente rollos de papel higiénico, como si suficiente papel higiénico importara en medio de un pandemia mortal. Entonces, como el razonamiento que también pues ahí vamos a ver alterado, y que ahora en la película nos lo muestra como peligroso, ¿no? Como este temor también por sobrevivir, y cómo los dirigentes lo primero que hacen es sacar a las personas de esa ciudad, a sus seres queridos, y salir huyendo, ¿no? Salir huyendo de la ciudad y empezar a tomar decisiones desde la distancia. Este alejamiento los hace poder decidir y no estar inmersos ahí en el caos. Se olvidan, pues, ¿no? Como de estos, pues, de estos semejantes, ¿no? De estas personas que son sus compatriotas, y pues están fuera, están en un edificio, como dicen, ¿no? En el circo romano, ahí en el palco, con el dedo abajo, con el dedo arriba, ¿no? Y que pues a lo mejor podemos encontrar un poquito también en lo que estamos atravesando. Sí, muy, muy interesante lo que dices. Bueno, psicología de las masas, como te decía hace rato, pues es muy interesante, muy, muy básico para pensar todos estos fenómenos. Este, con frecuencia comentamos entre los conocidos, ¿no? Sobre las manifestaciones y las conductas de las gentes, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con el no poder cuidar al otro, ¿no? No cuidarse a sí mismos, ¿no? Expresamos y decimos, qué inconsciente es la gente. Bueno, ya lo había dicho Freud, ¿no? Freud decía que el yo de las personas es como la punta del iceberg, ¿no? Y que lo que predomina son las pulsiones y lo inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahorita lo vemos más que nunca, ¿no? Y incluso aquellos que pueden decir que están operando bajo la conciencia, ¿no? Todos estos que justifican, por ejemplo, el no uso del cubrebocas, ¿no? Incluso en los países los llamados del primer mundo, ¿no? Que pues también hay masas, ¿no? Y actúan de esa manera tan inconsciente, ¿no? Y los líderes, ¿no? Que por otro lado son los que toman las decisiones, son muchas veces muy insensibles, ¿no? Habría Carmen había solicitado un nuevo turno, pero le vamos a dar prioridad primero, antes a los que no han participado. Entonces pidió participar Carla Montenegro y seguramente también Germán. Adelante, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Bueno, a mí me pareció una película, no me pareció tan artísticamente hecha, no es una película comercial, pero toca temas muy importantes. Por ejemplo, creo que tiene varias lecturas y como en este círculo psicoanalítico, pues tiene varias lecturas de profundidad. Por ejemplo, que eso es lo que plantea el hoyo primero, ¿no? Por ejemplo, la niña es indefensa y pues en un aspecto así, todos somos indefensos. O sea, todos somos esa niña indefensa. Por ejemplo, cómo maneja el contagio el director es buenísimo. Algo había visto yo en otra película de Estados Unidos que se llamaba algo así como Contagio, creo que se llamaba. Y ajá, y también como manejan este rollo de alguien que estornuda o alguien, ¿no? La escenografía donde estamos metidos en cuando ya los separan por sanos y enfermos es buenísima. Cómo se ven como las gentes que van pasando como unos fantasmas, todo el mundo pierde su identidad. Y al perder la identidad,
muere el héroe. El héroe que todos llevamos dentro, muere el héroe. Por eso se compran miles de papeles de baño, por eso tú estás pensando nada más en tu familia o estás pensando nada más en ti, porque el héroe se pone a prueba en una situación así y muere o no, como en el caso como en el caso del muchacho, ¿no? Que es un héroe. Y bueno, en la parte donde cuando empiezan los contagios, hay un momento en que nadie habla y están todos con sus caretas y se están mirando unos a otros. Es buenísimo eso, porque realmente con la mirada están diciendo todo. Están asustados, están impactados, están preocupados. Entonces todos empiezan a hablar con los ojos. Y también esta película relata pues una historia de amor, ¿no? No podemos dejar de ver pues que es una historia de amor, y que también hace su crítica hacia la estupidez de los gobiernos y hacia la imposición de Estados Unidos. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa ahora con los símbolos que hay en la película? Los muertos, ¿de quiénes son los muertos? ¿Son nuestros muertos? ¿Son nuestros muertos interiores? ¿Quiénes están llenando nuestra vida de manera que nuestro héroe muere? Estamos arrastrando a quién. Somos los agonizantes en este momento, somos la gente, como decía, pues la vida o se vive o se habita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita con el tiempo que tenemos? Me pareció muy interesante lo que dijiste de que no se menciona a Dios y impactante que ahorita están en Instagram ofreciendo viajes a Dubái. Entonces, ¿quién es el loco? O sea, realmente cuando vi los viaje a Dubái, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, se están muriendo las personas y están ofreciendo viajes a Dubái, ¿no? O sea, como sálvese quien pueda, ¿no? Y donde no tenemos certeza de nuestros tiempos, entonces, pues igual viajamos, ¿no? O sea, igual viajamos, ¿no? Ese es mi comentario. Yo también quiero participar. Adelante, Germán. No, pero creo que estaba Carlos Silis antes, para no. Pero ya que estás ahí junto a Carla de una vez, ahorita le doy la palabra a Carlos Silis. Ok. Bueno, a mí me pareció, hay muchas cosas que muy interesantes que han comentado todos, que me sugieren cosas. Justamente ahorita no lo había comentado con Carla, ahorita que mencionó lo que tú dijiste de que no aparece una referencia a un poder o a una inteligencia o a un salvador, a un organizador, a un mantenedor, a uno que se encargue, ¿no? Trascendente, que sería Dios. Lo conecto también con la misma obra de Camus, con La Peste, en la que justamente pues Camus lo que quiere decirnos es que está en nosotros, ¿no? Está en nosotros, que el mundo absurdo que puede parecer en el momento que desaparece Dios, no es tan absurdo, y al final La Peste lo que nos dice es que la salvación está dentro de nosotros, dentro de nuestra propia humanidad, ¿no? Y un poco conectándolo con el comentario de Ernesto del poder, creo que lo que le pasa también, pienso, en teoría política a los políticos, es que con esta creencia deseante, ¿no? Esta creencia deseante que todos tenemos probablemente ustedes lo saben mejor que yo, desde niños, de que alguien se esté encargando, ¿no? Alguien está a cargo del mundo y alguien nos vaya a salvar desde niños, que es el ejemplo aquí de la niña. En el caso de los políticos llegan, si no están bien construidos éticamente, llegan a creerse que están por arriba de la humanidad, que ellos realmente son este ser superior, trascendente, que puede tomar decisiones en las cuales el motivo o el valor trascendente lo saben ellos, ¿no?
Y el valor trascendente es salvar supuestamente a la humanidad, como el asesor norteamericano que dice, pues vamos a bombardear y de una vez se mueran un montón de gente, pero estamos salvando a la humanidad, ¿no? Ese sentido prepotente, megalomaníaco, de creer que ellos están por arriba de la moral y del pensamiento de todo el, como decía Germán de esa, ustedes disculpen, todo el peladash, ¿no? O sea, toda la masa, ¿no? Me parece muy interesante esto de la construcción que cada uno tenemos nosotros, de cómo nos vamos construyendo como con capas, y si no estamos bien construidos, pues en el momento de una crisis, pues nos colapsamos y regresamos a nuestra parte más brutal y más elemental, ¿no? Muchas gracias. Hasta ahorita era eso. Gracias. Muchas gracias, Germán. Sí, es muy cierto todo lo que han dicho, ¿no? Pues yo creo que, como decía Carla, esa niña somos todos, nos muestra de alguna manera un estado de indefensión. Y por otro lado, la imagen, la última imagen, que es espectacular, ¿no? Y muy emotiva, muy melodramática, como ya han mencionado, pero también me remite a escenas de la guerra. Creo que es en Vietnam, ¿no? Donde aparece una niña gritando desesperadamente en pleno bombardeo, que nos remite también de igual forma a la imagen del grito de Edvard Munch, ¿no? Icónica expresión de la locura individual y de la locura social, ¿no? Y por otro lado, la importancia del amor. Yo creo que justamente la posibilidad de reír incluso y de poder hacer historias de amor en tiempos de pandemia es fundamental. Lo vamos a ver con la película de la semana que viene, la de Cameron, que ya hacía mención hace rato Ernesto Román, donde surge y se da todo durante la pandemia, una pandemia en la Edad Media. Entonces esta es la idea de la dama, ¿no? Es lo que permite como tener también cierta esperanza, ¿no? Que va a aparecer, que hay algo por qué seguir luchando, ¿no? Que pueda haber un final feliz. Yo creo que, aunque no lo haya, siempre se aspira a eso. En la de Vincent Price no lo hay, es terrible, es totalmente apocalíptico, aunque bueno, la vez pasada cada quien hizo su película y aparecieron otras opciones. Yo creo que eso es algo que tiene el psiquismo humano, que busca, construye, tiene una ingeniería libidinal, donde se construye un lazo social aún con la ausencia de Dios. Bueno, están para participar el ingeniero, ahora vienen los ingenieros, el maestro Carlos Silis, y también está el ingeniero José Escudero, a continuación, y también pidió la palabra Maru, en tercer turno. Adelante, Carlos Silis. Sí, yo recordaba con esta película, las películas de desastre de los 80s. Es decir, y en esas películas siempre se abordan dos problemas, ¿no? La libertad contra la cuarentena, ¿no? Es decir, el que no puedas tener movimiento te hace que te detone todo el problema. Aquí en el momento que hacen la cuarentena, básicamente es que la gente se da cuenta que están atrapados, ¿no? Y que para salir, pues va a ser imposible. Este es un problema que tienes a la hora de que quieres controlar cualquier situación. Y el otro, que obviamente yo no soy abogado, pero por ahí está la cosa, es el bien común contra el bien individual. Es decir, realmente cuando sabes que si tú sales de ese perímetro en el que te tienen confinado, vas a infectar a la ciudad grande y a todo el mundo, hasta que tienes que tener esa responsabilidad, aunque pues te tengan que sacrificar. Es decir, esto, olvídate de quien tome la decisión por fuera, es decir, quien toma la decisión por dentro, y obviamente cuando te vas a la masa, pues obviamente todo el mundo dice, no, yo no me importa si
si lo que suceda, pero yo quiero estar afuera de este círculo. Entonces es una cosa que golpea contra la otra y que hace que se muestre la responsabilidad pues muy mermada. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero Escudero. Hola, buenas noches. Muy interesantes opiniones. Y pues bueno, yo quería tocar otro punto de vista, más o menos el que tocó Carlos Silis, y es acerca del comportamiento social. También Germán nos hizo una anotación ahí acerca de la ética, etcétera, pero pues realmente la guerra no tiene ética y esta era una guerra contra una pandemia. El pueblo fue pues desquiciado, estaba asustado, y es muy diferente a lo que nos sucede ahora donde hay gran información. Ellos no tenían ninguna información, de repente se sintieron mal, algunos se enfermaron, otros escupían sangre y unas escenas pues muy impresionantes y muy violentas donde llegan las fuerzas públicas, la policía y los soldados sin preguntar ni nada, pues contra todo, ¿no? Y armados y disparando. Entonces, realmente, pues en esos momentos tan difíciles, me llama la atención la autoridad tan fuerte que toman esos políticos, y esos países son pues distinguidos en ese autoritarismo y también en su disciplina. Y yo sí creo que dentro de ellos había un cierto dolor humano al tener que tomar esa decisión tan trágica de aislar y eliminar a cualquiera que estuviera contaminado. Y realmente ahí no es más que números, como en la guerra, cuántos vivos y cuántos muertos. Entonces, yo sí creo que es muy cuestionable la ética de los políticos en esos momentos tan graves. Me llama la atención cómo toman su compromiso, cómo son disciplinados, y realmente no quiero tocar puntos políticos de aquí, pero pues oí ayer que no usar el cubrebocas o el tapabocas es un motivo de libertad, en lugar de ser una conciencia social, una responsabilidad. Aquí dicen que es libertad, y pues realmente es cuestionable si era un gobierno cruel y fascista o si era un gobierno disciplinado y comprometido. Y pues bueno, ese es mi punto de vista de cómo toman los poderes, los gobiernos, estos casos extremos. Gracias. Ernesto o Norma, ¿quieren contestar algo o damos entrada a otra pregunta? Otra pregunta. Maru, adelante. Adelante, Gracias. Maru. Sí, gracias. Mira, yo nada más quiero comentar algo que me llamó la atención en la película, que vi exactamente de lo que hablan, un caso de ética. Se observa ahí. Cuando está la doctora con, no me acuerdo el nombre del héroe, en ese momento pueden como que escapar en ese momento, el librarse, lo quieren librar al cruzar una barrera. Entonces ella le dice, vente, nadie lo sabe. Y él le dice, pero yo sí lo sé. Entonces ella ya se quedó callada, ya no le insistió. O sea, ahí se ve esa ética que tienen en ese país, ¿no? Y pues en comparación aquí con los médicos también, más bien una analogía con los médicos en todo el mundo, que lo dan todo a costa de un contagio, de un peligro de contagio, y sacrificar a su familia. Entonces me gustó esa parte que vi, me llamó la atención ese detalle. Y al final la película sí es muy emotiva, como dices, Alberto. Noté que, o sea, te metes en la película, en los personajes, y se me salieron las lágrimas al final en la película, inevitablemente. Así fue, muy emotiva. Gracias, fue todo. Gracias. Carmen estaba pendiente. Adelante, ¿quieres continuar con tu comentario?
no noté la ausencia de Dios en esta película. Yo creo que sí está muy acentuado en los personajes lo humano. Sí. Esta cuestión de la crisis, también la relatividad de la crisis, como dicen, no todos estamos tan, pero bueno, me parece que varias veces ha salido esta cuestión de lo bueno, lo malo, egoísta, dadivoso. A mí me parece que a través de los personajes, quizás también por el momento que estamos viviendo, me parece que lo que yo vi fue la versatilidad del humano. La versatilidad, porque de repente cuando reprochamos si alguien es egoísta, yo a veces me puedo regular en esta cuestión de que cuando uno escucha a los papás de los chicos, siendo que uno está acompañando al chico, de repente uno siente coraje o con respecto a cómo ellos se están comportando, ¿no? Pero pues como decía quién sabe quién, un padre siempre va a fallar. Y si nosotros nos estamos mirando en cómo estamos fallando, híjole. Y me parece esto, es que este encierro es interesantísimo, cómo es desesperante y productivo, de repente, como decía Ernesto, pesimista o optimista, pero también yo me estoy mirando ya menos en los extremos, ya me estoy mirando más por acá. Es que esto está variadito, porque pues eso está variadito. Ahora, bueno, yo hacía referencia a que en la película nunca se menciona la palabra Dios, nunca se menciona la palabra milagro, salvación de un Dios, ¿no? Sí está tal vez la presencia de Dios en cuanto a la idea del vínculo, como diría George Bataille, ¿no? El religare, que es la palabra etimológica de religión, que es lo que une a una persona con la otra, y es lo que en algún momento dado para Freud era como una aspiración que pudiera existir la sociedad, la religiosidad, el religare, sin la idea de un Dios, ¿no? De un más allá, ¿no? Que es totalmente debatido después por él mismo en Malestar en la cultura, ¿no? Lo podemos ver incluso reflejado en muchas películas también. Pero bueno, Ernesto y Norma Calles, adelante. Sí, yo creo que, bueno, así como tal, sí es cierto, ¿no? Yo no lo había notado, pues, esta observación, ¿no? De la presencia de la palabra Dios o por ahí presente. Aunque creo que todas las esperanzas están puestas, pues, en nuevas deidades como ahora la ciencia, ¿no? Ese es ahí donde se deposita también la esperanza para la salvación, que se encuentre la cura, ¿no? Entonces, y creo que en la película, pues, todos estamos esperando a que por fin saquen ahí los anticuerpos de la sangre y puedan ser por ahí generando en algo que pueda traer la cura a las personas. Pero también como escuchándolos a todos ustedes, pues me convoca una reflexión, ¿no? Como con todas las escenas que comenta Román y que todos por aquí han mencionado, y que pues hay cosas que el ser humano aprecia enormemente que no nada más tienen que ver con la sobrevivencia y que es el amor a los otros, el amor a los que tenemos, ¿no? Porque pues todos están preservando su estado de salud en las escenas, por ejemplo, este soldado que está totalmente protegido, pero cuando se da cuenta que es su madre la que está en la silla, se quita la máscara y no le importa y va y la abraza, ¿no? Entonces, como muchas escenas de este tipo que vemos, y bueno, pues ya vimos a la doctora que cuando se da cuenta que su hija está enferma, no le importa ir contra todos los protocolos médicos y ella va a estar asumiendo su papel de mamá, estando con la niña y tratando de hacer lo mejor por salvarla. Entonces, como que estas cosas se aprecian, y también me recordaba un poquito la película del último hombre sobre la tierra, que pues él hace todo lo necesario para sobrevivir y está viviendo, pero también me recordaba un poquito a este mito de Sísifo, cuando él está haciendo como las
las lanzas. Hay una escena en donde se levanta todos los días a hacer lo mismo, y está haciendo las lanzas y se agarra la cabeza desesperado, ¿no? Así como ya no poder más en esa soledad. A mí es lo que me convoca, ¿no? Otra vez lo mismo, sin estar ahí con los otros, y que pues también esta pandemia nos ha hecho reflexionar un poquito. Por ahí no me acuerdo si lo mencioné, pero hablaba de que Ramón de la Fuente, en uno de los comentarios o en un artículo que hacía, llamaba para convocar para que la distancia física que ahora se está como instalando no tuviera que ser una distancia emocional, ¿no? Y afortunadamente contamos con espacios como este, ¿no? Que también nos permite comunicarnos con los nuestros, y bueno, también pensando en la necesidad de ver que no solamente necesitamos sobrevivir, ¿no? Por eso lo importante de tener espacios también aquí como de discusión, de elaboración, de poder entender qué es lo que nos está pasando, y no nada más estar encerrados sobreviviendo, ¿no? También tratando de darle como un sentido a esto que estamos atravesando. Sí. Ernesto, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quisiera comentar esto de la ausencia aparentemente de Dios. Y aquí recurriría tal vez a uno de los más grandes agnósticos del siglo XX, que se llama Christopher Hitchens, donde él se preguntaba acerca de qué significa invocar o tener a Dios al lado, ¿no? ¿Qué significa que carguemos una cruz en el cuello, o que tengamos ciertas formas, digamos, de conducta? Y en el caso del cine, él se preguntaba, ¿dónde hay más Dios? En una película como Ben-Hur, donde vemos el milagro, cuando la familia de Judah Ben-Hur está obviamente contaminada, y llueve y se salvan, y la lepra se va, etcétera. Digamos, es qué idea, ahora sí, qué idea tenemos de Dios, y sobre todo, qué idea de representación de Dios queremos, ¿no? Y esto ya se ha dicho, y afortunadamente ustedes ya lo vieron, en el caso de Bergman, ¿no? Si hay un autor que invoca a Dios, pero de una manera, digamos, no convencional, o realmente más reflexiva, que digamos que totalmente emocional, alguien diría. Entonces, aquí yo diría exactamente lo mismo, ¿no? En este caos, yo creo que es muy difícil, en un momento determinado, salvo aquellos elementos que tienen una fuerte componente religioso en sus formas de pensar, de ser y demás, pues uno, como se ha dicho ya, pues todo el mundo piensa en hacia dónde corro, con quién me voy, qué hago para salvarme, y si ya caí en un confinamiento, ¿qué voy a hacer, no? Como ya se ha dicho también en esas escenas maravillosas del confinamiento, donde hay fantasmas, ¿no? Ahora sí que es verdaderamente sartreana esa escena del infierno son los otros, y es el que está casi al lado mío, ¿no? Y dividida por un pequeño plástico, ¿no? Entonces yo me preguntaría eso, es decir, ¿qué idea queremos que aparezca de Dios? Entonces yo diría que realmente si uno se mete más, un poquito más en estas cuestiones, en esa solidaridad, por ejemplo, del bombero, bueno, digamos amateur, o que no cobra, cuidando a la niña que simplemente le habla por teléfono y él acude como siempre que lo llaman, ¿no? Eso ya realmente es una especie de, como se ha dicho aquí, y precisamente en esa escena es maravillosa cuando cae esta casi persiana automática de fierro que divide el estacionamiento del mall, y donde él dice, yo me quedo. O sea, realmente hay una convicción que él no tiene que decir, me quedo porque Dios me llama o porque yo creo en Dios. O sea, creo que hay a veces, no hay necesidad de mencionarlo, como aquí, como dice, dime de qué presumes y de qué te falta, ¿no? Aquí más bien vemos al revés, ¿no? Vemos toda una serie de comportamientos que alguien diría era para que el bombero hubiera a la segunda dicho, pues aquí me quedo y ahí se ven, y él no hubiera ido donde están los cadáveres, pero él se lanza. O sea, él no tiene que decir, inclusive en este aspecto creo que es también maravilloso pese a todo, él no dice que la ama a la niña, pero con todos sus comportamientos está diciendo desde un amor ya casi inconmensurable, más que el padre que está ausente y que hace llorar a la madre, ¿no? Y creo que sería, como se dice en cine, redundante que él se pusiera a decir,
es que te quiero, sálvate porque quiero vivir contigo, etcétera. Por eso inclusive la parte, digamos, amorosa que evidentemente está, y coincido también con alguien que por ahí decía que la película no es tan artística, digamos, como se podía pensar en cierto sentido, es que nunca se menciona la palabra amor, ¿no? O sea, siguen viviendo, y salvo al final cuando la niña pregunta que si vivirán con ellos, ¿no? Que si él vivirá con su familia, ¿no? Casi vivirán para cuidarme, ¿no? Es un poco también, claro, la metáfora que todo el mundo aquí, que evidentemente existe ahí de esta niña que todos somos, ¿no? Que todos necesitan, tenemos que tener una guía de salud, de cariño en esos crisis, ¿no? Que aquí, a ver, aparentemente hay una división, digamos, alguien diría esquemática entre adultos y niños, pero en realidad todos somos niños porque no sabemos a dónde correr o solamente sabemos correr sin importarnos hacia dónde vamos, tal vez vamos a la muerte, ¿no? Como la madre realmente cuando va a correr hacia su hija, pues realmente se está jugando la vida, simple y sencillamente. Entonces yo quisiera comentar esa parte, ¿no? Sí, sí, muy interesante, ¿no? Yo, ahora escuchándolos, pues pensaba, ¿no? Que en la película aparecen las dos posibilidades, ¿no? Por un lado, la ausencia de Dios, y que es justamente cuando vemos ese estadio lleno de cadáveres donde los están inhumando, ¿no? Que me recuerda el Holocausto, ahí es como un descenso a los infiernos, ¿no? Pero lo que aparece es esa ausencia de Dios en tanto esa decisión inhumana, ¿no? Brutal. Y por otro lado, todos estos personajes que se enredan entre sí mismos, el hombre que va a abrazar a la madre que está muriendo, ¿no? Son actos sacrificiales, ¿no? Que justamente, pues los sacrificios también eran ofrendados a los dioses, ¿no? Hay de sacrificios a sacrificios, ¿no? El de los perversos, el de los psicópatas, no hay tal Dios, ¿no? No hay un sacrificio de ningún Dios, ¿no? Entonces sí aparecerían, a pesar de que no se menciona la palabra Dios, esa presencia en esta construcción del lazo social, ¿no? Norma, ¿quieres agregar algo? Sí, no, pues coincido con ustedes y solamente pensaba cómo el tema de Dios ha sido muy convocado en este espacio y recordaba cómo la discusión en torno a eso se hizo la semana pasada con la película que se analizó, no es cierto, fue con la película de La Peste, cuando se hizo muy fuerte también por ahí el debate, ¿no? Que se profundizó sobre el tema, y pero no, bueno, creo que coincido con los comentarios que van como mucho en el sentido, y en la reflexión que se ha hecho. Muy interesante todo lo que nos comparte. Bueno, pues no sé si hay alguien más, de los que ya han participado. Germán, adelante. Si puedes conectar tu case. Ya. Muchas gracias, Alberto. Bueno, a mí nada más me vino ahorita aquí a la cabeza esto que decía Ernesto del muchacho, que el héroe que no tiene ni siquiera que pensar en lo que tiene que decidir, y un poco en el pensamiento budista y de la India, en el pensamiento oriental, también lo que dicen es que en el momento que tú evolucionas éticamente o espiritualmente, como se le quiere llamar, es porque pasas de un estadio egocéntrico, vas evolucionando a uno familiocéntrico, a uno clanicocéntrico, aunque no existen esas palabras, hasta llegar a uno mundicéntrico, ¿no? Realmente de que toda la humanidad es tan tu valor como el egocéntrico es el suyo, ¿no? Y que en ese momento las decisiones no tienes ya que pensarlas, ¿no? Que era un poco lo que decía Krishnamurti, no tienes que pensar nada porque ya desde antes se te presenta una situación y sabes cuál es la decisión que vas a tomar, cuál es el acto
que tienes que decidir, ¿no? Y ni piensas en aplaudírtelo ni en difundirlo, sino ya sabes exactamente cuál es lo que se debe hacer, ¿no? Que se me hizo muy interesante esto que decía Ernesto del héroe de la película, ¿no? Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Germán. Bueno, creo que... Montserrat no ha participado. Montserrat Michaca, te escuchamos con gusto. Adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, pues gracias a todos, bien interesante todo lo que están comentando. Y ahorita con esto último, me quedaba yo pensando en los antagonismos, ¿no? Entre los personajes, y un poco por lo que decía Carmen de la versatilidad, ¿no? De la diversidad de personajes que hay, pero que además están presentes en todos, ¿no? De pronto hay como pensar en esto de los buenos y los malos y pensar en que se da la combinación, ¿no? De ambos en cada uno de nosotros, de lo bueno y de lo malo. Pero pensaba también en este tema del amor y cómo hay una contraposición de algún modo entre el amor y la muerte, ¿no? El amor y la violencia. El amor desde el lugar de la doctora, del rescatista, además cuando lo dijo hace un momento Román, me quedé pensando, además el rescatista, ¿no? Y que en la película anterior, con Morgan, también estaba esta idea del que rescataba al mundo, ¿no? Y el que además termina justo a los pies del crucifijo, bueno, de la imagen esta de la iglesia, con una lanza, ¿no? Que lo mata. Digo, en este caso, pues no se muere el rescatista, pero también está como esa misión, ¿no? Del rescate. Y lo pensaba sobre todo por esta dualidad, ¿no? De esto que se generó ahorita de si aquel personaje, que nunca capté su nombre, el que lanza a la gente a que se rebelen y a que invadan Seúl, ¿no? Si es más malo que la doctora, como decía por ahí alguien, ¿no? Y si podríamos colocarlos en el mismo plano, cuando la doctora es doctora, al principio de la película, por ejemplo, cuando la niña está hablando con el rescatista, y la niña le pregunta si salva más, si es más útil o salva más vidas, no recuerdo cómo lo dice, que un doctor. Y él dice que sí, ¿no? Él dice que sí porque él se mueve a todos lados y el doctor está en un lugar nada más. Entonces, como incluso en esa parte en donde los dos estarían a favor de la vida, habría como esta competencia de, a ver, pero ¿quién está aportando más? ¿Quién es capaz de sacrificarse más, ¿no? Como lo dice el propio rescatista, cuando dice, yo sí lo sé, ¿no? La doctora le dice, vámonos, y él dice, no, yo tengo que estar aquí porque a eso me dedico, a rescatar, así sea lo último que haga, ¿no? Y pensaba también en cómo pensar esta imagen de los cadáveres, ¿no? Cuando están en el estadio, y claro, pues yo no sé, pero de inmediato pensé en el temblor del 85 y el estadio, ¿no? Del Parque Delta. Sí. Pensaba también en esa cosa, ¿no? De un parque o de un estadio que está hecho para convocar al juego, ¿no? a la comunidad, ¿no? A espacios que se comparten en donde hay jolgorio, etcétera, y que en un momento catastrófico terminan siendo utilizados para algo tan dramático, ¿no? Tan fatídico, como es la acumulación de cadáveres. Nada más. Sí, se convirtió en la morgue, ¿no? El Parque Delta. Ya, ¿verdad? ¿Me escucha? Ya, sí, ahora sí ya te escuchamos. Sí, bueno, otra cosa que quiero comentar es el tema de, bueno, el inicio de la película es un contenedor con gente inmigrante que la van a trasladar en condiciones infrahumanas. Entonces a mí eso me remite a, pues, tal vez a veces soy un poco sentimental, ¿no? Entonces en ese momento yo me puse, me remitió a toda esa gente que ha decidido salir de sus países para mejorar sus condiciones de vida, las condiciones de su familia, y me pone a pensar que algunos lo logran y muchos no lo logran, ¿verdad? Entonces esa escena a mí me remite a esos pensamientos y en un momento simplemente me puse a pensar en esas personas, cómo está pasando eso a nivel mundial, aquí en nuestro país es uno de ellos, que la gente, los inmigrantes pasan el país y lo hacen en condiciones infrahumanas y al sufrimiento que se enfrentan, ¿no? Y digo, los que lo logran, qué bueno por ellos, y los que no, pues qué se puede hacer. Pero nada más ese es mi comentario. Es como un tema de sentimentalismo, ¿no? Y nada más quiero comentar eso. Gracias. Sí, es todo un tema, la famosa bestia, ¿no? Y esta cuestión de qué se hace, si se cierran las fronteras o no. Y bueno, todo este tema del muro,
¿no? Que tanto se ha hablado en estos años, ¿no? En fin, bueno, pues antes de terminar, les recuerdo que la próxima semana continuamos con el ciclo y vamos a ver una película de Pasolini, que es parte de una trilogía, si no me equivoco, ¿verdad, Ernesto Román? Sí, claro, sí. Es Los cuentos de Canterbury, y ¿cuál es la otra? Además de Decamerón. El Decamerón, Los cuentos de Canterbury, y ahí se me fue la otra. Se me Sí, a fue mí también, no me acuerdo, pero bueno, la va a comentar Victorio Part, y espero que tengamos su compañía y su presencia, sus excelentes comentarios como siempre, tanto de los que preparan su participación como las del público, que han sido pues aportaciones muy, muy valiosas, la de todos, que pues nos ponen a pensar y de alguna manera vamos como hilando, encadenando temas, incluso una película con la otra le encontramos una conexión, y eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Eso, además de que se plantea como un debate que a veces coincidimos bastante, se vuelve como una especie de construcción colectiva, ¿no? Es una producción muy interesante, ¿no? A partir de expresar nuestras ideas y de lo que podemos escuchar de los otros, ¿no? Y bueno, pues esperemos que las cosas sigan mejor con el tema de la pandemia en México. Esta semana, pues bueno, además a propósito de la muerte de Dios, dicen que murió esta semana y que era argentino. Entonces, bueno, yo creo que es una víctima colateral de la pandemia, porque en principio cayó en una depresión muy profunda, y bueno, yo creo que él murió y revivió muchas veces, hasta esta última vez, y ahora sí se fue Maradona. Bueno, pues gracias a Ernesto Román, gracias a todos. Norma Calles, fantástico sus comentarios, me encantaron, muy cultos y muy profundos. Y pues gracias a todo el público, y nos vemos la próxima. Muy buenas noches y muchas Gracias, saludos. Muy bien. buenas noches. Cuídense Gracias a mucho. Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.